Buenos días, estimados alumnos. Para mí es un gusto presentarme hoy día para empezar el curso de gestión de la calidad y los equipos de mejora continua, deseándoles específicamente mucho éxito en su labor profesional y que los conocimientos que se adquieran hoy día a partir de las múltiples teorías y temas que vamos a realizar realmente tengan un impacto positivo en la realización de sus tareas diarias. Dicho esto, vamos a empezar con el curso. Quisiera yo primero comentarles a ustedes que nuestra sociedad, los ciudadanos de la clase dominante en el país o de todas las clases que se presenten, esperan mucho de nosotros. Esperan fundamentalmente lograr un bienestar. La sociedad necesita lograr bienestar. La función pública que nos ha encomendado el Estado a cada uno de nosotros durante la realización de nuestro trabajo debe estar enfocada principalmente en lograr el bienestar de la población. En ese sentido, la calidad está orientada a ese ámbito, a conseguir que los ciudadanos, dentro de su rol en la sociedad, puedan tener el bienestar que esperan de su clase directiva. Dicho lo anterior, empezamos a ver las consideraciones del tema. Nosotros sabemos que el bienestar social se genera a través de múltiples factores. Lo que busca la sociedad es que esté bien nutrida, que tenga acceso a los bienes diarios que producen satisfacción en la alimentación, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la seguridad pública. Necesitan vías de comunicación adecuadas para intercambio comercial, viviendas dignas con acceso a los servicios básicos. Entonces, ¿quiénes son responsables de dar eso? Pues es el rol del Estado. El rol del Estado es el que permite que la satisfacción vaya hacia la ciudadanía. Entonces, nosotros que formamos parte del Estado, nuestro rol en cada lugar de trabajo en el cual estamos nosotros desempeñándonos, implica de alguna u otra manera lograr satisfacción para el ciudadano. Entonces, es importante considerar esos aspectos. Entonces, entramos a un mundo específico. Este mundo es el mundo de la calidad, porque bienestar significa satisfacción. Y la calidad, en términos generales de la realización del servicio o de la producción de un producto, implica satisfacer esa necesidad. Muchos de los ciudadanos, muchas de las personas de a pie tienen expectativas del gobierno que le está de turno en el momento, expectativas de mejora, expectativas de mejores productos, de mejores servicios. Tienen necesidades al ir o acudir a cualquiera de los entes del Estado para buscar alguna situación específica que demanden ellos de acuerdo a su vida. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ver que nuestro proceso, que nuestro trabajo debe tener la calidad, es decir, satisfacer las necesidades de los ciudadanos que van en búsqueda de conseguirla. Entonces, tenemos que, en primer lugar, tenemos que evaluar. La función calidad es inherente a nuestro trabajo, es inherente a las múltiples interacciones que tenemos en el servicio público. Debemos considerar entonces que hay un ciudadano que tiene una necesidad manifiesta, una expectativa del servicio. Y nosotros, como parte integrante de la organización, somos quienes ofrecemos ese servicio. Por lo tanto, este servicio tiene que tener algunas cualidades, algunas características que empaten perfectamente con esa necesidad mostrada por el usuario. Entonces hablamos de un matching importante, en donde los requerimientos del usuario convergen con la propuesta de satisfacción del servicio que nosotros brindamos. Si esto empata perfectamente, hablamos de calidad, hablamos de satisfacción. Si esto no empata, hablamos de una situación que no llega a satisfacer a las personas. Entonces, si las organizaciones públicas pueden converger con las necesidades y expectativas de sus usuarios, estamos hablando de la capacidad de poder lograr ese match. Si no pueden, hablamos de una situación de insatisfacción, es decir, una baja calidad. Entonces, a partir de este concepto, nosotros ya podemos calificar el desempeño de una organización. Tiene alta calidad en la medida que puede satisfacer las necesidades de sus usuarios. Hablamos de baja calidad si las expectativas no son colmadas por los servicios que brinda esta entidad. Por lo tanto, estamos hablando entonces en líneas generales de la búsqueda del bienestar. ¿Bienestar de quién? Bienestar de nuestros usuarios,
de los ciudadanos a quienes nos debemos como organizaciones del sector público. Entonces, esta calidad no ocurre por casualidad, no va a ocurrir de la noche a la mañana, ocurre por la organización, por la estructura funcional que el ente directivo de cada entidad del Estado puede diseñar para brindar el servicio. Entonces hablamos de procesos. Para que haya calidad tiene que haber un proceso planificado, organizado y dirigido en términos de ¿qué? De lograr satisfacer la expectativa o la necesidad del ciudadano. Entonces, en ese sentido, un proceso tendrá que tener en principio un insumo que le permita realizar la transformación. Este insumo puede ser desde una solicitud básica presentada por un usuario hasta un elemento un poco más complejo. Pero para que este insumo pueda ser transformado en el resultado esperado, el resultado final que el usuario, el ciudadano requiere, necesita recursos. La gama de recursos debe estar en línea apropiado a la necesidad. Si los recursos no calzan con la necesidad, es imposible que podamos satisfacer esa necesidad. Por lo tanto, durante la realización del servicio se van a ir generando atributos o cualidades a ese servicio que en líneas generales al final de la prestación se convertirá en un producto. Este producto recibido por el usuario, por el ciudadano, va a ser valorado. ¿Va a ser valorado en qué términos? En términos de atributos, de cualidades a satisfacción o a insatisfacción de quien lo ha solicitado. Entonces estamos hablando que el proceso del servicio va a generar un producto final que va a tener o no va a tener las cualidades o atributos que el usuario o que el ciudadano requiere en el inicio de la prestación del servicio. Entonces, calidad no va a ocurrir si es que no tengo procesos adecuados a las necesidades y expectativas del usuario. Entonces, hay que entender que los directivos o la parte dirigencial tiene que diseñar el conjunto de actividades que realmente están inherentes al proceso y que a través de su realización nos va a permitir lograr el producto final a satisfacción del usuario. En términos generales, cuando vamos a realizar el proceso o el servicio, necesitamos comprender y tener una visión sistémica de lo que significa la medición, ¿no? Y este tema Juran lo manejó muy bien y propuso la famosa trilogía de la calidad. Entonces, Juran pensó dentro de sus investigaciones y dijo, ¿cómo logramos calidad? En líneas generales, primero, lo que tenemos que realizar es una planificación integral de cómo la organización y los componentes de la organización van a poder realizar un producto o un servicio con calidad. Entonces, él fundamentó, hagamos un manual para la calidad, es decir, cómo hacer las cosas durante la realización de los procesos para lograr calidad. Entonces significa algo muy importante que tenemos que considerar. Yo tengo entonces que investigar cuáles son las expectativas y necesidades del ciudadano para poder diseñar un proceso que sea capaz de satisfacerlas. Entonces hablamos de un plan para la calidad. Este plan obviamente va a tener un objetivo y el objetivo tiene que estar alineado con lo que se busca, es decir, calidad, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo relacionado a lograr calidad en el proceso. Por lo tanto, involucrar también dar directivas o políticas de trabajo en torno a lograr el objetivo, es decir, a lograr calidad. Consecuentemente, habrá que definir, diseñar, documentar procedimientos de trabajo enfocados en el proceso que quiere satisfacer una necesidad del usuario. En ese sentido, cuando ya he definido la totalidad de la documentación necesaria y concordante para lograr calidad, tengo que implementar medidas de control o planes de control. ¿Para qué? Para que esa planificación, tal y cual ha sido estructurada, se realice en torno de lo que nosotros necesitamos dentro del ambiente de control. Entonces, para controlar, ¿qué necesito? Primero, necesito evaluar cada aspecto del proceso para ver si se está desempeñando de acuerdo a lo que hemos planificado previamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Tengo que medir, tengo que verificar, tengo que validar, tengo que cuantificar cada aspecto. Entonces necesitamos de alguna manera asegurarnos que las cosas van de acuerdo a lo planificado. Todo esto debe registrarse, debe mantener una documentación específica donde conste lo que ocurrió durante la realización del proceso. ¿Esto qué me va a permitir? En líneas generales, la segunda función, la de control, me va a permitir identificar, ¿qué cosa? Los defectos, las fallas, los incumplimientos durante la realización del servicio. ¿Respecto de qué? De lo que hemos planificado para la calidad. Cualquier desviación, cualquier situación debe ser analizada. Entonces empieza la fase del mejoramiento. ¿Por qué? Porque si no hay mejoramiento no hay una situación de mayor satisfacción para el usuario. Entonces el mejoramiento consiste principalmente en analizar sistemáticamente aquellos defectos, aquellos problemas, aquellos incumplimientos que ocurrieron durante la realización del proceso. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener ya muy en claro que la calidad no es buscar culpables. La calidad es identificar los procesos que están mal hechos o los incumplimientos de las fallas para mejorar, no para sancionar. Esta es la diferencia fundamental. Necesitamos saber dónde estamos haciendo las cosas mal para mejorarlas a través del análisis, a través de la investigación y a través de mejores procesos. Entonces, este esquema de planificación, control y mejoramiento es un círculo sin fin. Un círculo sin fin que me permite a mí, cada vez que realizo un trabajo, verificar que se hizo correctamente de acuerdo a las expectativas y necesidades de mis clientes. Pero además, ver si hay una brecha de incumplimiento y así sucesivamente eliminar los modos de falla, las cosas que no ocurrieron como deberían ocurrir y cambiarlas de manera sistemática. ¿Para qué? Para que en este ciclo sin fin pueda yo seguir mejorando paulatinamente. ¿Cuándo termina? Nunca. Nunca. La calidad nunca termina, por lo tanto necesitamos siempre ajustar, ¿hasta llegar a dónde? Nuestro objetivo final es la excelencia. ¿Qué significa excelencia? Es exceder más allá de las expectativas y necesidades de nuestros usuarios. Entendiendo bien esta simple metodología de planificar, controlar y mejorar, podemos lograr cosas importantes en la organización, pero tenemos que tener claro ese enfoque, tenemos que definirlo claramente, tenemos que implementarlo. Cada uno de los componentes de la organización tiene que estar comprometido con este objetivo, que es el mejoramiento continuo. Edward Deming, a través de sus estudios de calidad, principalmente llevados a cabo en los Estados Unidos y posteriormente implementados en Japón, hizo grandes aportes a la ciencia de la administración. Este gran aporte le denominó la teoría del conocimiento profundo. ¿Por qué? Porque calidad no es más que lemas, o sea, no, es más que un lema, es más que una intención, es una técnica. Para poder lograr la calidad, entonces necesitamos metodologías aplicables para mejorar nuestros procesos, para realizar mejor el trabajo. Edward Deming contribuyó notablemente con este sistema, con esta metodología. Él le llamó la teoría del conocimiento profundo. ¿Y dónde se aplicó? Pues se aplicó principalmente en el Japón, durante los años de la posguerra, a partir de los años 1950 en adelante. Y ven ustedes los resultados. Japón aplicó la metodología de Deming, ahora lo honra su memoria a través del premio más importante que se da en Japón, que es el premio Deming, el premio nacional a la calidad, en recuerdo de su contribución a la mejora de los procesos de la industria japonesa. Entonces, si los teoremas, las teorías de Deming a partir de los años 50 fueron aplicadas y fueron aplicadas exitosamente, tenemos una prueba y tenemos una evidencia de que esto funciona. Y funciona a partir de la brillantez de una persona. Edward Deming, entonces, en su teoría del conocimiento profundo, conceptualizó 4 partes muy importantes para poder realizar la calidad. La primera indica
que todos nosotros, personas, directivos, administradores y gestores de la calidad, tienen que tener una completa apreciación de lo que significa un sistema integral. Debemos entender qué significa un sistema. Más adelante lo explicaremos en detalle. Necesitan también conocer acerca de la variabilidad, acerca de la variación en cada uno de los procesos. No solamente los procesos de la organización, sino en nuestros procesos mismos, de nuestra propia vida. Nada es estable, todo es cambiante. Entonces tenemos que conocer la teoría de la variación para poder saber cómo aplicarla en la realidad diaria en cada uno de nuestros procesos. El tercer aspecto que dijo Deming que teníamos que conocer es la teoría del conocimiento. ¿Esto qué significa? Es saber cómo es que la gente aprende, cómo es que las organizaciones también pueden aprender. Entonces, estos aspectos tienen que ser conocidos por todos para que sean aplicados y puedan lograr la calidad de manera satisfactoria. El cuarto aspecto es que todos tenemos que tener en consideración los conocimientos acerca de la psicología. La psicología es la ciencia de la conducta. Por lo tanto, nosotros en la organización, al generar el compromiso que necesita la calidad, tenemos que saber por qué las personas actúan de una u otra manera. Esa es la conducta, es el conductismo. Entonces, como gerentes, como administradores, necesitamos saber algo de la psicología. Como consecuencia, tenemos que aprender un poco. Entonces, esos son los 4 lineamientos de Edward Deming para generar calidad. Un sistema de conocimiento profundo. Primero, conocer lo que es un sistema. Segundo, tener algún conocimiento de la teoría de la variación. Saber cómo las personas aprenden, teoría del conocimiento. Y por último, conocimiento de la psicología. ¿Qué significa? Cómo las personas se comportan, principalmente. Entender lo que es un sistema. Muchos de nosotros nos referimos regularmente a un sistema. Hablamos del sistema de circulación, hablamos del sistema bancario, hablamos del sistema de compras, hablamos siempre del sistema. Pero ¿entendemos qué cosa es un sistema? Digamos entonces que entender lo que es un sistema es entender la naturaleza de la interdependencia. Entonces tenemos que tener en claro que en un sistema hay un conjunto de partes organizadas y cada una de estas partes tiene un rol, pero fundamentalmente tienen interdependencia entre ellos. O sea, hay efectos relacionales entre unos y otros. Un sistema no puede ser dividido, porque cada parte y componente desempeña un rol sumamente importante en la organización o en los entes que constituyen el sistema. Entonces, si hablamos de interdependencias, necesitamos comprender cómo esas interdependencias tendrán una necesidad mucho mayor y mucho más específica de comunicación y sobre todo de cooperación. En un sistema, ninguna de las partes es independiente, todas están relacionadas. Por lo tanto, esos mecanismos de coordinación, de comunicación y de cooperación tienen que funcionar plenamente, porque si no, tendríamos serios problemas en la realización de los procesos. Muchos de los fracasos directivos gerenciales a lo largo del tiempo ha sido la falta de entendimiento de la interdependencia. Este es un aspecto importante que a partir de hoy día espero que ustedes lo tengan en consideración y lo puedan evaluar día a día en sus unidades funcionales. Su departamento, su área en la cual usted trabaja, ¿con quién tiene interdependencia? ¿Con quién se relaciona de manera vinculante? Y depende absolutamente del resultado uno del otro. Entonces, estas consideraciones son fundamentales para entender un sistema. Edward Deming dijo, un sistema es un conjunto de series de funciones, de actividades, de procesos, de componentes que trabajan juntos en forma optimizada. Y esta palabra es importante que ustedes la tengan en consideración, porque la optimización no significa que todos cumplan una meta establecida a guerrazo, o sea, por decir así. Significa que unos tienen que
tener en consideración las necesidades del otro para poder establecer sus metas. Cada uno no puede irse por el camino que mejor le parezca. Tiene que tener en consideración las necesidades de las otras unidades funcionales con las cuales se vinculan dentro del sistema. Por lo tanto, yo no puedo establecer solo mis metas. Todos juntos en la organización tienen que establecer sus metas de manera completa, teniendo en consideración las necesidades y expectativas también de los otros entes de la organización que están vinculados al área donde yo trabajo. Entonces, ahora comprendemos también que cuando hablamos de calidad, hablamos de satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, o sea, nuestros clientes externos. Pero también tenemos que comprender que nuestros clientes internos también tienen necesidades y expectativas. Si hablamos de un sistema y si hablamos de un conjunto de procesos, hablamos de actividades interdependientes, vinculadas entre sí. Por lo tanto, si hay una vinculación, hay una expectativa y hay una necesidad que tiene que satisfacerse de uno, del que dona y el que entrega y el que recibe. Entonces hablamos de los clientes internos. Entonces la calidad también va en ese sentido, buscar que nuestros clientes internos también estén satisfechos. Entonces, al hablar de un sistema, hablamos de la interdependencia. Establecer metas en torno de lo que necesita mi cliente interno. Byron Tribus, que ha sido uno de los discípulos de Deming de mayor trayectoria y de mayor resonancia en el mundo académico norteamericano, dijo que la interdependencia en las organizaciones determina que la optimización y las coordinaciones dentro de la organización deben ser mucho más allá que una orquesta sinfónica. Tienen que tener mecanismos de coordinación y de comunicación mucho más finos y coherentes que lo que hace una orquesta sinfónica. Entonces, lo que toca a la empresa es tocar una armonía sincrónica entre todos los departamentos y entes administrativos de la organización. Entonces, eso es un sistema. Estructuralmente, nosotros como participantes o como directivos de la organización tenemos que entender cómo funcionan nuestras áreas, qué factores condicionan que mejoren o que no mejoren, cuáles son sus limitaciones, en esencia, cómo interactúan unos con los otros. ¿Funcionan de manera armónica? Eso es lo que tenemos que evaluar de manera sistemática. Deming también habló sobre el conocimiento de la psicología. ¿Por qué las personas que son componentes de nuestra organización, componentes de los departamentos, de las divisiones, de las oficinas, por qué se comportan de una manera u otra? Entonces hablamos de una ciencia, la ciencia del conductismo. Si yo soy líder y tengo que buscar que alguien me siga, los subordinados, liderazgo significa convencer a otro de que haga cierta tarea en específico o un conjunto de tareas en específico. ¿Cómo hago para que las personas entiendan que tenemos que hacer tal o cual actividad para lograr un objetivo específico? Muchos ofrecen recompensas, otros ofrecen ciertas situaciones diferentes. Por lo general, en la administración pública y ahora con la ley Servir, tenemos que estar en una evaluación del desempeño individual. Entonces, estas evaluaciones de desempeño son una forma de intentar obtener calidad mediante inspecciones rutinarias de las personas. Pero no sé si las hacemos todos los días o las hacemos una vez al año. Entonces, la psicología nos orienta a poder entender las conductas de las personas en torno de su realización o la prestación del servicio. Tenemos que entender que las personas dentro del sistema obviamente también tienen interacciones. No están actuando solas por su cuenta. Necesitan hacer su trabajo en torno de las necesidades de los otros. Entonces, cuando hablamos de evaluación del desempeño, necesitamos evaluar no solamente a la persona, sino también a sus interacciones con sus pares, con sus clientes, con sus jefes. Esa es una evaluación integral. Obviamente en la búsqueda de ¿qué? De la mejora permanente, no de la sanción, no del memorándum de amonestación. Buscamos la mejora.
Entonces el entendido es que si yo determino un sistema de evaluación del desempeño, este tiene que estar claramente enfocado en la mejora de las capacidades del personal. Deming también habla de entender la variación. La variación, si ustedes se dan cuenta, está presente todo el tiempo en la naturaleza. Crecemos, nos desarrollamos, adelgazamos, subimos un poco de peso, pero la variación es permanente. No hay nada que quede inmutable en la naturaleza. Todo cambia. Entonces, como consecuencia, todos nosotros somos diferentes. Todo el personal componente de una oficina son diferentes. En sus concepciones religiosas, en sus concepciones técnicas, en sus pensamientos, en sus sentimientos, son diferentes. Entonces, ¿tenemos que tratar a todo el mundo bajo un mismo parámetro? Es necesario entonces involucrar a todos con su mejor habilidad. Por lo tanto, el aspecto de la variación involucra conocer que las cosas en la naturaleza pueden variar. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que tener un control, pero no es un control fijo, sino que tiene que tener ciertos parámetros de referencia a nivel de brechas o a nivel de intervalos. Entonces, si nosotros consideramos que la variación está dentro de los intervalos aceptables, podemos considerar que esa variación es predecible. Por lo que, si no ocurriera de esa forma, esto sería impredecible y por lo tanto sería imposible de dirigir. Dentro de la concepción de la calidad, estamos hablando de resultados. Y esos resultados tienen que ser medibles. Para poder medir y entender la calidad, en principio tengo que saber que lo que ocurre en la organización son situaciones normales. Es decir, que varían de acuerdo a la ley determinada por la variación normal. Aplicándolo a la estadística es la distribución normal o la curva de Gauss. ¿Por qué decimos esto? Porque el 80% de los procesos de la naturaleza ocurren bajo este sistema, bajo esta distribución. Y en nuestro léxico normal y natural hablamos de normalidad. Una persona es normal cuando tiene cierto comportamiento. Una persona es anormal cuando tiene conductas extrañas, disímiles, que normalmente no ocurriría. Un asesinato es una conducta disímil, anormal, extraña. No es normal, no es común que la gente actúe de esa manera. Entonces la normalidad se acepta y se percibe. Cuando nuestros procesos en la organización son normales, es que ocurren normalmente de manera regular. Pero son anormales cuando se presentan situaciones extremas, condiciones que no son predecibles regularmente. Es importante entonces considerar que lo que ocurre en la organización tiene que tener ciertas características. Y en este caso, la ley de la variación va a determinar cómo es que los esquemas de trabajo van a funcionar internamente. Es decir, vamos a cuantificar específicamente las posibilidades. En esta tabla que les muestro, hay una situación relacionada a la medición de los defectos o fallas que ocurren en una cierta oficina. Si ustedes pueden apreciar la tabla, existen 8 trabajadores que de alguna manera han sido evaluados durante 12 semanas. Ustedes pueden ver que María, Arturo, Eva, Alonso, Rogelio, Manuel y Rosa y Enrique han sido evaluados durante estas semanas. Si nosotros podemos ver que cada puntuación es cada defecto que se le encontró, cada falla que se le encontró al trabajador durante la realización de su trabajo en esa semana, podemos ver que Eva acumula la mayor cantidad de errores. Lo sigue Alonso con 3 fallas, luego Manuel y finalmente Enrique. Esta tabla fue propuesta por Myron Tribus y fue enseñada a muchos gerentes durante las capacitaciones que él realizaba. Estas capacitaciones fueron mostradas a muchos gerentes en muchas fábricas y muchas empresas y se les propuso lo mismo: evalúen a estas personas.
¿Y qué es lo que dijeron? Dijeron, la mayoría de los ejecutivos del mundo a quienes se les presentó esta tabla, dijeron, hay un problema, y el problema es EVA. EVA requiere capacitación. Hay que despedir a EVA. Hay que cambiar a EVA del puesto. Hay que sentar a EVA enseguida de María, enseguida de José y enseguida de Jaime o de Catalina para que le enseñen a hacer bien el trabajo. Hay que preguntarle a EVA si durante ese periodo tuvo algún problema familiar o personal. Y por último dijeron, hay que motivar a EVA. Myron Tribus había desarrollado esta tabla a propósito. Y él dijo hacia todos estos gerentes en su momento que todas las respuestas que habían brindado, y seguramente si ustedes lo han decidido de la misma manera, todas esas respuestas están equivocadas. Hay una herramienta que se llama diagrama de control de proceso. Y esta herramienta evalúa la normalidad de las situaciones que se vienen presentando. Cuando ponemos dentro de esta herramienta que se llama diagrama de control a la conducta, al comportamiento de EVA, vemos que todas sus acciones no son más que acciones dentro de la normalidad de un proceso, de un procedimiento. ¿Por qué? Porque se encajan perfectamente en la distribución normal. Entonces, lo que ha ocurrido son situaciones aleatorias, al azar. Mala suerte la de EVA, quizás el próximo mes le toque a otro. Entonces, necesariamente, si no conocemos en esencia la forma, cómo se administra, cómo se gerencia la variación en la empresa, de manera metodológica y científica, no tenemos posibilidad de dar un criterio cierto. En este sentido, lo que ha ocurrido son situaciones al azar que normalmente se van a presentar en la organización. Continuamos viendo ahora dentro del esquema de variación y la gráfica de control de procesos que está imbuida dentro de la teoría de la variación de Edward Deming. Existen dos aspectos importantes que tenemos que considerar. Primero, las causas comunes y las causas especiales. En nuestra organización la variación está presente. Está presente y ustedes lo van a ver siempre. Cuando la gente habla de apagar incendios o que estamos trabajando sobre aspectos bastante diferentes cada día, ¿no? Y se escucha siempre, estamos apagando incendios, es que estamos atacando causas especiales. Las causas especiales se presentan de manera indefinida y ese es un síntoma de que la organización está fuera de control. Entonces, dentro del esquema estadístico que corresponde a la gráfica de control de procesos, existen estos dos tipos de causas. Las causas comunes son las causas que normalmente están presentes en el sistema y son las causas por las cuales ocurren la mayoría de las actividades durante los procesos. Y las causas especiales son aquellas que ocurren de manera indeterminada, circunstancias específicas que se dan. ¿Cómo poder definir o cómo poder determinar lo uno de lo otro? Entonces, el gráfico de control es el que nos permite determinar cuándo es una causa especial y cuándo es una causa común. Las causas comunes no las podemos eliminar, pertenecen al sistema, son inherentes al sistema. Las causas especiales sí las podemos atender y las podemos analizar para evitar que vuelvan a presentarse durante la realización del proceso. Entonces, clasificar una de la otra es importante, pero también tenemos que saber cómo discernir, cómo identificar una de la otra. Entonces, si no tenemos una herramienta apropiada para ello, no podemos saber. Y nuestro mayor error, sea directivo o sea personal de planta, es confundir una causa especial con una causa común, porque tienen un tratamiento diferente cada una. El diagrama de control tiene un límite superior y un límite inferior y una línea central. Basado en la técnica estadística que la definió Walter Shewhart en los años 50, este diagrama de control me va a permitir definir a través de una medición específica para cada aspecto a controlar cuáles son causas especiales y cuáles son causas comunes. Si un proceso, durante el proceso de medición, nos damos cuenta que tiene muchas causas especiales, podemos afirmar que ese es un proceso fuera de control. Entonces, la posibilidad de que un gerente, de que un directivo pueda
hacer un pronóstico, una planificación, va a ser mínima. ¿Por qué? Porque está gobernado por causas especiales, es decir, por la improvisación. Entonces tenemos que tener en consideración esto. Para poder tomar decisiones necesito saber en qué condición está mi proceso. Si mi proceso está fuera de control, está gobernado por causas especiales. Si mi proceso está en control, está gobernado por causas comunes. Entonces, esa causa común y ese proceso está dentro de la distribución normal. ¿Qué implica esto? La distribución normal es la que se usa o que se ha usado principalmente para desarrollar la teoría de las probabilidades. ¿Y qué es la teoría de las probabilidades? Es decir, poder predecir un hecho futuro. O sea, ¿qué probabilidad hay que ocurra mañana un terremoto en Lima? Tenemos que ver y hacer uso de la técnica estadística para cuantificar y validar. Y de ahí me va a dar un número. Probabilidad 100% de que ocurra un terremoto, es plenamente seguro. Probabilidad 0% que ocurra un terremoto, completamente seguro que no va a ocurrir nada mañana. Entonces, un gerente, un directivo en las administraciones públicas tiene que tomar decisiones, tiene que planificar el futuro, sino de qué plan estoy hablando. Si voy a definir un conjunto de metas y de actividades en el futuro, tengo que hacer planificación. Pero si yo no pronostico lo que va a pasar, ¿cómo puedo yo tomar decisiones al respecto? Entonces, para hacer un plan, tengo que tener al menos una posibilidad de pronosticar lo que ocurrirá en el futuro. ¿Cómo yo puedo pronosticar si mi proceso está fuera de control? Que no se adecúa a la distribución normal. No hay forma de planificar, no hay forma de pronosticar. No sé lo que va a pasar, porque está gobernado por incendios, es decir, causas especiales de variación. Entonces, para hacer calidad es más que un discurso, es aplicar la técnica, y el diagrama de control es la herramienta fundamental. ¿Cómo podemos determinar si el proceso en el cual yo estoy trabajando está en control o está fuera de control? No hay forma de pronosticar, no hay forma de planificar, no podrá haber calidad. Entonces, necesariamente esta técnica tiene que ser aprendida, tiene que ser implementada y tiene que saber qué hacer en cada caso. Edward Deming descubrió que el mayor número de áreas de oportunidad reside en la evaluación del desempeño, las finanzas, la administración de personal, la capacitación, las ventas, fundamentalmente en todas las áreas de la organización. Por lo tanto, el diagrama de control se puede aplicar a muchas circunstancias de la vida. Necesariamente tenemos que saber hacerlas, saber usarlas y de alguna manera aplicarlas para poder diferenciar de causas especiales y de causas comunes, para poder pronosticar. Otro de los aspectos importantes de los que hablaba Deming es sobre la teoría del conocimiento. Hoy en día está muy de moda hablar sobre el knowledge management o administración del conocimiento, la gestión del conocimiento. Está de moda en las organizaciones inteligentes, las organizaciones que aprenden. Sí, pues, está de moda, pero ¿sabemos realmente cómo el conocimiento ocurre en nuestra organización? ¿Cómo capitalizamos ese conocimiento para que los demás puedan aprovecharlo? Tenemos una herramienta, una metodología para poder abarcar, ordenar y guardar ese conocimiento para el aprovechamiento de los demás. ¿Los errores del pasado se repiten en el futuro? Entonces la teoría del conocimiento nos obliga a poder entender lo que ocurre en nuestro trabajo y sobre esa base poder desarrollar nuevos métodos de trabajo y nuevas propuestas que nos permitan hacer las cosas de mejor manera. Entonces es importante saber lo que va a ocurrir. Esta teoría nos permite entender y aplicar el conocimiento realmente dentro de la realización del proceso y del servicio. Sin esa teoría, sin las nociones de cómo funciona, no podemos tomar decisiones acertadas. Es importante también saber que todo gerente, que todo directivo necesita tomar decisiones, y para tomar esas decisiones tiene que comprender cómo funcionan ciertas situaciones. En esencia, yo tengo que saber cómo es la motivación humana, qué motiva a las personas a realizar
una acción u otra acción. Tengo que saber cómo las personas aprenden, bajo qué circunstancias. ¿Todos son iguales? Entonces tenemos que de alguna manera el conocimiento aplicarlo, internalizarlo en la organización y en sus procesos. Pero también tengo que saber cómo funciona el cerebro humano en base al ensayo y error, cómo aprenden las personas, cuál es el mejor mecanismo en mi organización para poder difundir el conocimiento, es decir, las lecciones aprendidas. Sin lecciones aprendidas no hay mejoramiento. Si no hay mejoramiento, no hay mejora de la calidad. Entonces los japoneses son bien prácticos y han definido 3 aspectos importantes que se tiene que considerar para darle motivación a las personas o a la gente para desarrollar compromiso en el trabajo. Primero, debe existir oportunidades para hacer una contribución creativa a la mejora en el proceso de trabajo. Si yo como gerente, si yo como directivo de la organización no genero una oportunidad de que los demás contribuyan de manera creativa a la mejora, ¿cómo se podrá producir a esto? ¿Podrá llegarse a cabo? Segundo, debe haber una oportunidad para moverse en la organización y crecer profesionalmente. Las personas que están encadenadas a su puesto desde que empezaron hasta que terminaron tendrán quizás desinterés por lo que ocurre en la organización, porque no la conocen. Entonces es importante considerar que las personas pueden crecer y desarrollarse profesionalmente conociendo los diversos aspectos y componentes de la organización. No hay otra forma como la entiendan. Por lo tanto, la rotación de personal planificada, ¿no es cierto? Porque no puedo cambiar un día a una persona de esta área a la otra área sin que sepa nada, sin que conozca nada, como si fuera un mueble. Eso va a causar perjuicios a la organización. Pero si nosotros tenemos un programa de cambio, con las inducciones, con las capacitaciones, con el desarrollo de competencias y habilidades, esa persona va a contribuir de mejor manera a la organización. Y en tercer aspecto, debe existir un espacio social que permita a las personas compartir la alegría de las contribuciones creativas que ha realizado. Este espacio social obviamente va a permitir que los demás comprendan, celebren los aportes creativos de los demás en torno de los méritos que genera la organización. Las personas tenemos ego. El ego se alimenta a través de estas situaciones sociales que permiten diferenciar a una persona u otra o que hagan valer su contribución a la organización de manera real y pública. En líneas generales, es los conceptos básicos y fundamentales de lo que significa la calidad dentro de nuestro primer capítulo, esperando que ustedes revisen los materiales que se les ha dado, investiguen un poco más allá de lo que se les ha entregado como material de consulta y puedan evaluar de manera integral, a partir de los conceptos aquí vertidos, todo lo que significa la gestión de la calidad. En este primer capítulo hemos podido observar algunos aspectos básicos y genéricos. Está en ustedes fundamentarlos, incluirlos en su background, en su disco duro y comenzar a aplicarlos en su día a día. Si no, la calidad no tendrá un propósito firme. Muchas gracias.